sino como dijo Clarita, las palabras tienen poder. Soy Shuar de la selva, que los Shuar somos personas, que no somos los salvajes, que no somos una teoría, que no somos objetos. Es una sociedad que miente. Es una sociedad que ha politizado todo. Bienvenidos, bienvenidas a la segunda temporada del podcast Miradas de Mujeres. Estamos contentísimos por estar aquí compartiendo una segunda temporada de este espacio maravilloso, y tenemos a dos talentosísimas mujeres representantes de la escritura, de la academia, de los pueblos y nacionalidades aquí con nosotros para conversar y para abrir esta segunda temporada de Miradas de Mujeres. En esta edición de pueblos y nacionalidades. Así es que les presento, estoy con Clarita Charupi. Ella es escritora, es poetisa, es del pueblo Shuar y nos está acompañando hoy día. También aquí a María Fernanda Solórzano, también es escritora, es académica y es profesora de la Universidad Amauta-Huasi, que también fue jurado del concurso literario que tiene el Festival Miradas de Mujeres. Así es que vamos a estar conversando con ellas hoy día. Bienvenida, María Fernanda. ¿Cómo te sientes de estar en este espacio? Queremos que sea un espacio de conversación, de diálogo, de intercambios y de conocernos un poquito más. ¿Quiénes son? Si nos gustaría conocer de Clarita un poquito más. A María Fernanda, ¿quién es María Fernanda? Más allá de la obra, más allá de ser la profesora, la académica, ¿quién es María Fernanda? Bueno, muchas gracias, primero Isabel, y un gusto estar aquí compartiendo la mesa con Clarita. Para mí ha sido una alegría, primero, poder ser parte de este proyecto de Miradas de Mujer, donde la literatura, donde las narrativas toman realmente importancia y relevancia. ¿Quién es María Fernanda? Soy mujer de Cayambe. Soy docente también. He construido toda mi vida en la docencia. Casi ya 20 años llevo en la docencia, en la academia. Soy antropóloga, también eso me define. He hecho mis estudios y siempre he estado como muy cerca a tratar de conocer, de entender, de comprender, de escuchar estas otras culturas. También soy apasionada de la lectura de todo tipo, diría yo. Estoy también, al estar en la academia, entonces tenemos una diversidad de obras que leer. Y ahora creo yo que también sí me defino como aprendiendo de los feminismos. Estoy conociendo, estoy aprendiendo la diversidad, estoy en algunos proyectos también construyendo desde las afectividades, ¿no? Entendiendo las afectividades, entendiendo cómo las colectivas también van buscando otras formas de insurgencia. Y estoy en estos procesos también de conocer desde la narrativa autoetnográfica cuál ha sido también mis libros, mis referentes también teóricos, referentes literarios que permiten hacer investigación. Entonces creo que soy un conjunto de varias cosas. Sí, una compilación de varias experiencias, de varias pasiones también, ¿no? Eso me parece maravilloso. Clarita, qué gusto tenerte también. Nosotros nos conocíamos desde hace algún tiempo atrás, ya muchos años, en estos encuentros y en estos cruces de los caminos, ¿no? Pero quisiera que nos cuentes quién es Clarita para que toda la gente que nos escucha, nos ve, que están acá, los ecuatorianos, ecuatorianas, pero también la gente que está en otras latitudes del planeta, conozcan a Clarita. Ayu, Yumisahme, Isabel, Amikmahme, María Fernanda. Quiero agradecer, bendecir este tiempo, este espacio que nos sostiene y que también comparte con nosotros. Igual yo me siento muy contenta de volverte a ver, Isabel, y de compartir tus palabras también contigo, María Fernanda, y pues con el público que nos ve mucho más allá de las fronteras, que nos miran, que nos sienten, que nos escuchan y que también se interactúan estas almas, estos espíritus.
mucho más allá de las culturas, mucho más allá de una identidad que me define como parte de la nación Shuar. Y que Shuareitje. Yo soy Shuar, yo soy persona. ¿Cómo me defino yo? Yo me defino como hija de Arutam, hija de Nuncui, hermana de Nantu y de Etza, hermana de Yanoa, de Musachnoa, de Atsufnoa y también como hija de Tsunki. Aprendido de ellos que sin necesidad de hablarnos, están allí, orientándonos, llenándonos de vida, dándonos de manera gratuita la vida propia de los elementos. Entonces, para mí, son seres vivos que me acompañan y fortalecen mi espíritu, fortalecen el brillo de mi alma, de mi palabra y de mi caminar. En este momento yo me encuentro trabajando un proyecto muy interesante como es la recuperación, la vivificación de la madre tierra, de Nuncui. Que nosotras hagamos realidad, como bien tú decías, estamos, entre comillas, abro comillas, en estas nuevas narrativas, cierro comillas, del reencuentro con la diosa Nuncui. Quiero que mis manos y las manos de muchas mujeres de toda la humanidad del mundo entero sean bendecidas por la diosa Nuncui. Porque en este caminar me he dado cuenta que nos hemos traicionado. Bueno, me voy a liberar un poco también, porque no quiero cargar las cruces de nadie. Decir que están mintiendo. Es una sociedad que miente. Es una sociedad que ha politizado todo. El irrespeto por lograr una fama y un objetivo común. ¿Cuál es? El interés personal. Entonces la comunidad se está desbaratando. Lo colectivo se está acabando. Las mingas están permitiéndonos que la industrialización nos siga colonizando. Entonces estoy en este caminar de reencontrarme nuevamente con mi historia, con mi pasado y hacerlo presente. Eso no quiere decir que me he desvinculado de ustedes. Amo mucho, soy Shuar urbana, soy Shuar de la selva y vivo esta simbiosis constante. Me encanta caminar, me encanta viajar. Amo mirar a las divinidades cuando se enfurece el mar, cuando los ríos crecen, atraen a los peces. Entonces me encuentro en esta parte donde quiero involucrar a los jóvenes también, la sonrisa de los niños, también la confianza de los varones, de los hombres, que nos acompañen en estos procesos, que volvamos a ser familia, porque la literatura, la poesía es eso, es familia. Las vocales, las palabras, las letras no están divididas, no tienen intereses particulares. Entonces, estoy en este caminar, querida Isabel, María Fernanda y público entero, llevando también esta voz fuera de Ecuador. Es lo que a mí me interesa. Que sepan quiénes somos los Shuar. Que los Shuar somos personas. Que no somos los salvajes. Que no somos una teoría. Que no somos objetos. Que somos seres humanos tal y cual como es la humanidad entera. Esa es una parte tan bonita en vivificar nuestra humanidad. Clarita, yo me siento bendecida. Siento bendecida también a la segunda temporada del podcast Miradas de Mujeres. Justo como les comentaba, estamos arrancando con esta segunda temporada y es un honor para nosotros tener esas palabras, esa poesía que nos relatas también,
que describes al mismo tiempo lo que tú eres, lo que es la comunidad y lo que es esa conexión, ¿no? Y justamente Miradas de Mujeres, que es este proceso, que es parte de un proceso un poco más amplio, que es el Festival Miradas de Mujeres en las Letras, en esta edición Pueblos y Nacionalidades, es eso. Pretende tejer redes, pretende generar nuevas voces, visibilizar a las nuevas voces en el escenario nacional y, ¿por qué no, en el escenario internacional? Y justamente este podcast permite eso, visibilizar a las mujeres creadoras, a las mujeres que están pensando, imaginando, soñando, ¿no? Y en ese sentido a mí sí me gustaría ir un poquito más allá de cómo ustedes desde la infancia conectan con la literatura, desde que empezaron, desde pequeñitas con la literatura o con este acercamiento, en este caso tuyo, María Fernanda, que es más desde una perspectiva más académica. Sin embargo, debió haber en algún momento un clic, ¿no? Y sí nos gustaría que nos cuentes esta parte de tu infancia, cómo conectas con lo que es ahora, ¿no? Porque yo creo, Clarita, María Fernanda, que la infancia nuestra determina mucho. Entonces sí nos gustaría que nos cuentes de esa parte. Sí, qué bonita pregunta, porque sí es cierto, ¿no? Creo que nos vamos construyendo desde las infancias lo que ahora somos, ¿no? Y algunos sueños que teníamos nos van cumpliendo. Y yo soy hija de un padre escritor, ¿no? Primero eso. En mi casa siempre hubo muchísimos libros. Mi papá hasta ahora escribe, mi papá escribe cuentos, mi papá escribe poemas, mi papá hace muchas narrativas. Esa fue como una de las principales aristas que llegaron y que me influenciaron. Siempre estuve con muchos libros. Y entre todos esos libros hubo unos que para mí son muy significativos y ahorita que estoy con Clarita me parece oportuno hablar, conversar, porque de los primeros libros que yo leí de niña fue Mundo Schwarm, que fueron esas pequeñas publicaciones que salieron de lo que ahora sería la editora Aviala, ¿no es cierto? Pero fueron unos pequeños cuadernitos que empezaron a salir. Y menciono esto porque yo creo que de ahí me voy formando también con esta idea de querer ser antropóloga, ¿no? Porque quería conocer, quería saber cómo era nuestro país, quería visitar, quería aprender. Entonces eso fue como uno también de los motivos que me incidió en la antropología. Otra de las cosas que para mí en la lectura tiene mucho poder es Juan Rulfo. Y lo voy a citar porque es un autor mexicano. Para mí me enseñó justamente a entender que hay más allá de la vida y ella esta mezcla entre vida y muerte, ¿no? Entonces, con Pedro Páramo, para mí, ya muy chiquita leyendo esta obra, era poder imaginar todas estas otras conexiones que hay. Esas fueron como estos dos, creo yo, estos dos mundos que se van como interconectando. Pero sin lugar a dudas, yo creo que también están abuelas. Las abuelas son las que aquí conmigo, por ejemplo, mi abuela materna me leía muchas fábulas antes de dormir. Yo entendía que hay algo más allá de decir una simple tortuga, una liebre. Todas estas fábulas tenían algo más. Y tengo la abuela paterna, una abuela paterna que todos los días, así religiosamente, tenía que leer un periódico, cualquier tipo de periódico, revista. Entonces siempre la veía leyendo, siempre, hasta sus avanzados 90 años, nunca perdió la vista, seguía como en la lectura, ¿no? Entonces van por ahí todos estos, creo yo, ríos que se van como conectando y me van formando. Y hay otra también persona que está ahí, ¿no? Que creo yo que sin tener que escribir o hacer publicaciones o una narrativa, pero sí está mi madre, que a mi madre le encanta cantar. Y creo que esa es otra forma de narrarme, de contarme, y siempre me cantó, desde niña hasta ahora, me canta. Entonces, ahí va toda esa mezcla de lo que a mí me llevó, creo que sí, a la educación desde la antropología y a la investigación ahora. Clarita, la misma pregunta, pero también añadida esta parte, ¿no? De qué significa escribir desde la identidad Shuar. Pero claro, para eso preguntarte también cómo conectas tú con este maravilloso ejercicio, este maravilloso mundo de escribir, de imaginar y luego escribir. ¿Cómo conectas desde tu vida? ¿Cuál fue ese primer momento? Y cómo
o qué significa escribir desde la identidad Shuar? Bueno, para mí, a diferencia de María Fernanda, para mí siempre estuvo primero la oralidad, la transmisión oral, y después conectarlo con la escritura, ¿no? De boca a la tradición, de boca a oído, y plasmarlo en una escritura. Mi papá fue cantor, guitarrista, tocaba los instrumentos de viento, el pincuy, el caer, el tumán, todos los instrumentos shuar, porque mi padre es un hombre guerrero, un hombre que viene de esa época. También, pero también viene de una época muy colonial, esclavista, la época de los caucheros. Cómo se transformó una historia viva en algo que lamentos de los muertos por la fiebre amarilla. Entonces, cómo se cambió los nombres de los ríos también. Porque allí, en esos ríos, como consecuencia de una invasión de los caucheros, les dio la fiebre amarilla y reposaron sus cuerpos sobre los ríos. Entonces los ríos tan maravillosos, con nombres propios de nuestra amada selva, que vinculaban con pájaros, con todo lo que nos da la naturaleza, ya fueron transformándose. Recuerdo que justo tomábamos el agua que se llamaba Uyuenza, agua de nutrias, y se transformó de otro río tristeza, porque acogió a los muertos de la fiebre amarilla. Entonces lo mío fue la transmisión oral. Y después, el primer libro que yo leo cuando ya llegué a la escuela, al colegio, leo a Oscar Wilde, El fantasma de Canterville. Entonces, por eso que quedé conectada, también me voy a ir a Luxemburgo porque quiero mirar los castillos, a ver su realidad, ¿no? Entonces, ese almacenamiento aquí fue un desafío para mí. Y después leo el libro La Medalla, ese fragmento tan bonito, La Medalla. Entonces, cuando conecto, cuando tengo en mi pecho, recibo premios, recibo halagos y me recuerda. Me recuerda bastante. Y también el gran desafío, porque soy una niña que fue atacada por la fiebre por la poliomielitis, y veo los lamentos de mi madre, las decepciones, porque en ese entonces el mundo shuar era hombre valientes, mujeres valientes, que tenían que prepararse para la guerra, para enfrentarse a la naturaleza, caminar, hacer huertos, saber entender las leyes de la naturaleza. Entonces ahí yo voy entendiendo la transformación de mi cuerpo, sentir como mi pierna se iba transformándose, secándose, iba también apegándose en mi parte. Entonces, eso fue una parte muy dolorosa de mi vida, pero ahí surge este vínculo con las plantas sanadoras. Son las plantas sanadoras. Entonces, en el fogón, en la candela, el copal, tengo mucha vinculación con todo lo que tiene que ver con mi origen, hasta el momento, hasta el día de hoy. Entonces, recuperar esto y después pensar cómo viene la escuela, la colonización, siempre fue muy fuerte. Fue muy fuerte, fue muy racista, discriminatorio. Además en Morona, Santiago, en Maca, Sevilla, Don Bosco, hasta ahora se los llama macabeos, fueron personas que se apropiaron de nuestras tierras. Pero bueno, con los insultos, con todo. Pero bueno, voy asimilando, mirar cómo yo no tengo ni tiempo ni me interesa devolver con la misma la misma emoción, no. Entonces ahí voy entendiendo esa parte, dejando de lado. Me topo con Castelo también, que nos insulta, que las literaturas indígenas son como dice son
un término muy, muy despectivo. Le leo al jesuita que dice que los indígenas somos un poquito más que los animales. Todas estas cosas, ¿no? Los conceptos que nos dan, pero son conceptos desde su enojo, desde sus iras, desde sus inferioridades, porque solamente un ser inferior puede querer atacar a la otra persona. Entonces voy entendiendo, almacenando todas estas emociones y voy entendiendo la libertad de la expresión, la transformación de una mariposa, de una crisálida a volar libre y optar los colores que quiere. Todo esto me va indicando que debo escribir, porque siempre hablan de nosotros. Han hablado mucho de nosotros, de las diferentes maneras. Surgen las nuevas teorías del feminismo, del patriarcado, de todo esto, pero sin embargo yo quiero entender cómo es la familia. La literatura es una familia de voces, de palabras, de nuevos encuentros. Es una escritura que se mueve, pero que no estigmatiza. Entonces, para mí, la pura poesía, la literatura, el arte también, tuvieron que ver muchos autores. También me encanta mucho, ¿cómo se llama? Truman Capote, creo que es. Salvador Dalí me encanta. Actualmente yo estoy leyendo mucho a Maquiavelo, me gusta bastante. Entonces, pero más regreso a mi madre y yo le digo la inmortal, porque pienso que las madres deben ser inmortales. El último guerrero, a mi padre, ¿no? Porque antes de irse de aquí, de este plano, el último tiro que él hizo fue para alimentarme. Mató una garza para darme de comer. Entonces yo digo, este es el último guerrero. Y la única manera de rendirle tributo a la vida, a la oralidad, es darle esa fuerza, darle ese poder. Porque la oralidad, la palabra, tiene poder. Justo hablando de oralidad, de lo que Clarita nos comentaba, nuestro Festival Miradas de Mujeres en las Letras, en la edición 2026, dedicada a pueblos y nacionalidades, tiene un taller de capacitación en creación literaria y oralidad. Para nosotros importantísimo y para mí también, digamos, desde mis orígenes, la oralidad es muy importante, creo que para todo el país, ¿no? Somos una cultura de contarnos historias. Y qué bonito eso, me parece que es muy importante, Clarita, lo que tú has mencionado, porque eso nos da mucha identidad y mucho empoderamiento también. Decir, bueno, nosotros tenemos identidad, tenemos una historia, tenemos una forma de conocimiento que es a través de la oralidad. Y por eso nosotros hemos incluido dentro de esta actividad este taller que incluye la oralidad. Ya tuvimos una primera experiencia en Otavalo, donde tuvimos participación de las mamas, de las sabias, que tienen un cúmulo de información que se está perdiendo, ¿no? Y que si no logramos incorporar en estos procesos de manera oral, se pierden esos conocimientos. Por eso sí quiero compartirles, y sobre todo a Clarita, porque María Fernanda fue parte del proceso de selección de obras del festival. Este festival ya tiene su tercera edición. Con mucho amor estamos promoviendo, sosteniendo este proceso para que sea un proceso sostenido que se realice todos los años. Y justamente vamos a hablar un poquito de lo que fue la convocatoria y selección de obras, ¿no? Que tiene justamente el objetivo de motivar, incentivar la nueva creación, las nuevas escritoras emergentes, que vengan de todos los sectores del país, no solo de un sector, no solo de la capital, también vengan del sector rural, de los pueblos y nacionalidades, de todos los rincones de nuestro país. Entonces, en ese sentido,
María Fernanda, ¿cómo viste este proceso? ¿Cómo fue ser parte del comité de calificación de obras? Recibimos bastantes obras en esta edición y cuéntanos, ¿cómo fue un poquito el proceso y cuál fue tu mejor obra? Lo importante fue primero hacer como una pausa a mis actividades académicas. Y yo menciono esto porque cuando estamos en el mundo académico siempre estamos como rodeados de teoría, de lo que otros escriben sobre otras personas, pero al momento que se me invitó al festival, encontré justamente estas narrativas como el hablar desde sus propios cuerpos, sus propios territorios. Entonces, para mí sí significó como un pare, un momento a mis actividades y también un encuentro con esas otras narrativas importantísimas, ¿no? Y de todas las obras que estaban, creo que una fue con la que tuve como una conexión, sí, y me alegró mucho verla también dentro de los otros jurados que he tenido el segundo puesto en estas narrativas. En este festival es la obra que se llama Caminar con la chacra en la espalda, ¿no? Que representa mucho estos enlaces, estos tejidos, estos hilos, estas interrelaciones que se dan en el territorio amazónico. ¿Y por qué tengo una afinidad? Creería yo más bien porque hubo mucha resonancia en mí. Mientras iba yo leyendo, había como esto que me resonaba, que me hacía como regresar a un momento muy importante de mi vida, que fueron varios años que yo viví con la nacionalidad Siona, en Sucumbíos, en el Cuyabeno, en el Aguarico. Entonces, cuando iba yo leyendo, iba como entendiendo también lo que la autora nos quería mencionar con esto de la chacra en la espalda, que viene a una ciudad, viene a estudiar, pero siempre está su memoria, sus abuelas, sus abuelos, su tierra, la lleva. Entonces tenía relación con esta vivencia que yo tuve. Y decirte, sí, Isabel, que sí, muchas gracias y felicitaciones, que yo me sentí muy honrada en pertenecer al jurado en este festival que me parece tan importante, en el que se pueda, no solamente es un festival para contar historias o tener narrativas, sino como dijo Clarita, las palabras tienen poder, la oralidad tiene poder. Y ahí se encontró en cada uno de los escritos, uno por uno, este poder que tienen las palabras. Y tuvimos mucha participación de todos los rincones del país. Fue difícil la selección, digamos, tú te encontraste en esta idea de a quién le doy más puntaje, a quién le doy menos, porque hicimos una tabla de valoración y sobre eso tenías que calificar, pero te encontraste tal vez en ese momento de decir, ay, le pongo a este o no le pongo. Sí, la verdad sí fue muy difícil porque hay muchas narrativas, estaban muchos escritos que, como menciono, tienen mucha resonancia también, ¿no? Con el hecho de ser mujer, también hablaban mucho de las violencias, también las violencias a los cuerpos. Entonces, a mí sí tuve como esa dificultad de decir, a ver, ¿no? ¿Cuáles son los parámetros también con los que se está midiendo, ¿no? Tenían que haber ganadores, tenían que haber ahí como unos puntajes, teníamos que ser como en esta revisión también, ¿no? De que haya esa conexión también con las y con los lectores, que se traiga esta memoria y que sí, que refleje justamente toda esta colectividad. Y eso me pareció importante también en muchas de las obras, que se siente que no se escribe sola la autora. O sea, no es la autora la que está escribiendo, sino representa a su comunidad, a su colectividad. Y eso era también uno de los parámetros que me parecía importante y en algunas de las obras se vio. Sí, sí fue muy difícil, tendrían que haber ganado muchas, muchas de las que se leyeron. Había muchas con afectividades, que se sentían las afectividades, por ejemplo, la de la partitura de la tierra, ¿no? Fue una de las obras en las que se siente, por ejemplo, las gotas de la lluvia cuando se iba leyendo, ¿no? Entonces yo iba sintiendo en la descripción que iba haciendo, entonces eso también era una de las creo yo que la afectividad o la emoción que se puede despertar, que es importantísimo, entonces tenían que estar como ahí presentes. Maravilloso. Y este es un esfuerzo, el festival Clarita es un esfuerzo de Fundación Kinsaya, que trata justamente de generar estos espacios para nuevas escritoras y hemos pensado que
darles este espacio a pueblos y nacionalidades es fundamental en la medida que necesitamos tener más voces desde allá, ¿no? Visibilizarlas, conocerlas, que la gente, la población ecuatoriana sobre todo, conozca estas voces. Eh, Tú que también haces gestión, ¿cómo ves este proceso? Este proceso que hemos llevado, que ya tiene 3 años, que tiene estos talleres de creación literaria, que incluye oralidad, que trata de ir a otros territorios para generar estos espacios con mujeres de esos territorios, no solo quedarse aquí, ¿no? Con todas las dificultades que eso implica. ¿Cómo le ves y cómo ves también las posibilidades de crear desde los territorios? Yo pienso que, sí hay buenas personas dentro del mundo occidental que al menos tienen ese acercamiento, esa sensibilidad. Una cosa es ser latina y chuparte un huesito rico sin mentir. Otra cosa es que nos quieran entender los autores diferentes, nacionales y extranjeros. Eso es un tema que está en cuestionamiento, por ejemplo. Se habla de mucha interculturalidad, pero sin embargo, yo recuerdo cuando empecé a escribir poesía, me imaginé a la Chuquiragua y le comparé con la poeta Lucila Yanalema. Quería entenderle a través de una flor, a través de sus páramos. Para mí eso era sagrado, querer topar. Pero muchos de los autores occidentales, sean nacionales y extranjeros, no tienen esa sensibilidad y se confunden porque nos romantizan. O sea, no me puedes topar duro porque se desvanece. Entonces, en eso yo digo, acércate a mi alma, acércate a mi voz, acércate a mi palabra, pero acércate con tu verdad, no con tu pretender, sentir. No, no, no. Ahí nos están desvalorizando. Cuando yo te conocí, Isabel, éramos dos mujeres enamoradas, cada uno enamorado de allí, compartiendo un espacio. Pero viví la parte de la feminidad. Tú en tu espacio, yo en mi espacio. No es igual masticar una chicha con mi saliva, que lo puedo hasta envenenar, que la persona que nunca ha masticado la yuca ni el camote, ni ha majado la yuca. No es igual. Podemos tener una aproximación, una cercanía y sentirnos esa parte. Cuando yo escribo el primer guión en Ecuador, el retorno de Etza e Ibia, y hago que el Distrito Metropolitano de Quito, a través de la Secretaría de Cultura, respete las narrativas, las artes escénicas de los Shuar, fue otra historia. Porque confunden términos, mezclan términos y se pierde la pureza, la esencia. Como yo suelo decir siempre, el elixir, el oro, la alquimia se desbarata. ¿Por qué? Por hacer dinero, por hacer lo que quieren en nuestra ausencia. Es por eso que yo escribo y digo y siento, hagámoslo de manera conjunta. Mi Clarita, sí, justamente nosotros lo que, más allá de tener esa idea de, porque claro, respetamos muchísimo la esencia de cada persona. Cada persona tiene, yo creo, su valor, su espíritu, su alma, incluso su aura para poder crear, para poder...
Y eso nosotros a través del festival lo que queremos es generar ese espacio para que esas voces salgan de ahí y esas voces tengan sus propios espacios. Entonces, generando este espacio, ¿no? Y sí que nos interesa generar redes. Creemos mucho desde que ensaya esta posibilidad de tejer redes, de juntarnos, de sumar, porque siendo coherente con lo que has dicho, Clarita, vivimos en un sistema que trata como de aislarnos, de separarnos, y lo que tenemos es que juntarnos. Pero bueno, vamos a seguir con una parte que a mí me gusta. Les voy a hacer unas preguntas. Ustedes me van a responder con una palabra o una frase pequeña. Y luego vamos a cerrar con un texto que me encantaría, un texto súper cortito, ¿no? Que lean un texto que les haya inspirado, que les represente, que quieran transmitir. Entonces, vamos a empezar con María Fernanda. María Fernanda, una palabra que represente a tu territorio, a tu comunidad, a tu familia o a tu institución. Se me vienen dos palabras, puede ser. Sí, dale. Empiezo así, es que no, una no. Primero se me viene una de tejido. O sea, siempre es como esas relaciones que hay, ¿no es cierto? Familiares. Yo al ser de un pueblo Cayambe, un pueblo chiquito, que era antes, cuando yo estaba pequeña, bueno, ahora creció mucho, y ahora yo vivo acá en Quito, ¿no? Entonces, pero para mí siempre es como ese tejido, ese regreso siempre, ¿no? Siempre está la familia. De familia de papá yo soy de Huano, de otro pueblo chiquito también, ahí en Chimborazo. Entonces también está como todo ese tejido que hay, ¿no? Entonces lo veo así como un tejido. Pero también se me viene mucho y debe ser también por todo este trabajo que he venido desarrollando este tiempo, se me viene como cuerpo también, ¿no? Es como sentir a través de justo todas mis sensorialidades, todo lo espacial, todo el territorio, toda la vida. Entonces, esas son como mis dos palabras ahora que se me vino. Perfecto. Un libro que todas las mujeres deberíamos leer. Yo recomiendo a Gloria Anzaldúa. Fue una escritora chicana que, como ella se autoidentifica, y el libro se llama La frontera, la nueva mestiza, ¿no? Es un libro que se escribió en 1987, pero yo siempre lo traigo hasta ahora a estudiantes, siempre es a leer una partecita de este libro, esta otra partecita. Entonces, a ese libro les recomiendo. Checa, ahí le tenemos anotado. Sí. Una mujer que te inspira. Una mujer que me inspira en este tiempo. Yo puedo hablar muy, muy de cerca de, obviamente, que está muy cerca, ¿no? Mi mamá, que siempre ha sido como, siempre, ¿no? La llevo y digo, o sea, a través de su ternura impresionante fue y es la que me sigue construyendo. Pero también hablando ya en el plano más aquí de nuestro país y algo que he estado como revisando y que he aprendido muchísimo gracias a las compañeras del Valle del Chota, Martina Carrillo, que la voy conociendo su historia. em, Desde 1780, ¿no es cierto? Sí. Martina Carrillo fue quien impulsó las primeras demandas que se hacen contra la esclavitud en ese entonces en la hacienda en las llamadas haciendas ahora en el Valle Ancestral del Chota. Y esto lo he venido conociendo de a poco. Em, y sí, lo ignoré muchos años en mi trayectoria también académica y gracias a las compañeras que me fueron como acercando a esta historia y a su territorio. Chévere. Muchas gracias, María Fernanda. Y ahora, Clarita, igual, una palabra que represente a tu territorio. Espacio, tiempo y vida. 3 palabras. Un libro que todas las mujeres deberíamos leer. El libro que me gustaría que lean son de las poetas y indígenas de los pueblos y nacionalidades para vivificar sus lenguas maternas. Una de ellas, bueno, pues me encanta mucho los poemas que escribe Lucila Lema, Irma Pineda, mexicana y chitana, Ariru Makowi, su resistencia. Y bueno, pues entre tantas poetas que he conocido en la vida, también me gustaría que lean una que es de una hermana africana, etíope,
de Rafat al-Hariri, que murió antes de que alguien lea sus poemas, y las leí yo en Etiopía. Me encantaría que lean de aquellas mujeres que murieron antes de que sus poemas sean leídas. Una mujer que te inspira. Una mujer que me inspira es la Madre Nuncuy. La Madre Nuncuy, la Madre Tierra, la Madre Mujer, la Madre Barro. Ella, y después estaría mi madre. Y después estaría yo. Muy bien. Y ahora sí, me gustaría que ustedes lean o nos cuenten una frase pequeñita de un texto que hayan escrito ustedes o de alguien que conecte con esto, ¿no? Que estamos en este momento hablando, conversando, sintiendo. María Fernanda. Ya, yo traje aquí un texto que fue escrito en conjunto con una amiga, colega, hermana, le podría decir, que se llama Saidi Almeida. Escribimos un artículo que se llama La autoetnografía, contranarrativa para investigar el arte como lenguaje de las corporalidades femeninas. Fue publicado en Textos y Contextos el año pasado. Y les leo una partecita. Hace un año, luego de asistir a una obra de danza denuncia, nos planteamos la idea de cohesionar la experiencia de la danza, nuestros sentires feministas y la autoetnografía. A partir de ese momento, comenzamos a accionar sobre esta triada en nuestras vidas. Cuando empezamos a construir la idea de este artículo, no teníamos claro cómo enlazar nuestras historias, aunque sabíamos que teníamos varias experiencias en común plasmadas en nuestros diarios de campo. Entonces, realizamos una revisión bibliográfica de autoetnografía y encontramos que todas estas hablaban desde una sola voz, por lo que teníamos el reto de construir una narrativa a dos voces, a dos corazones, a dos úteros. En este sentido, la autoetnografía sitúa la experiencia personal dentro de un contexto cultural más amplio, reconociendo nuestras influencias culturales e identitarias. Nuestras voces narrativas se fueron hilando en torno a experiencias comunes sobre la visión de nuestras corporalidades alejadas de los roles del deber ser mujer. Traigo esto porque me parece que es uno de los escritos que le tengo como mucho cariño porque pudimos hacerlo y trabajarlo conjuntamente, ¿no? Compartimos nuestras experiencias de intentar ser madres. Ahí lo pudo. Yo experimenté unas experiencias que no se logró. Ella también tuvo como muchas experiencias. Entonces, creo que eso fue lo que nos unió y por eso decíamos hablar desde nuestros úteros, poder conectarnos y conversar desde nuestros propios úteros. Gracias, María Fernanda. Y Clarita, una frase súper así cortita de tu libro, quizá que nos puedas mostrar, que para cerrar ya este maravilloso capítulo del podcast, compartiendo con ustedes, ¿no? Quiero describir una carta que escribí en el marco de tanto discrimen que ha estado sufriendo una hermana Shuar en el Ecuador. Y te recordarán así: hija de Arutam, hija de Nuncuy, hermana del sol y de la luna, de Etza y Nantu. Te recordarán las memorias vivas y no el colonialismo racista. Es una carta muy profunda que lo escribí en mi muro porque considero que somos atacadas de las mil formas, incluso de las mismas mujeres. Pero hoy quiero resaltar al poeta Murriagi, quien dijo la sensibilidad de una carta. Entonces, esta carta está vinculado frente al racismo que seguimos sufriendo las mujeres Shuar en un contexto donde es un país donde deberíamos construir juntos una patria integral. Y que el racismo, no saben cómo atacarnos. Es el insulto, el fuego malévolo, ahí está. Entonces,
recuperar este amor, esta humanidad. Esta carta va a ser parte de una reivindicación de que Isabel, Amparito, María Fernanda decir, que no nos divida nadie. Y que nos recuerden siendo nuevas mujeres, escribiendo nuevas letras. Muchísimas gracias, Clarita. Muchas gracias, María Fernanda, y a toda la gente que nos ha acompañado desde aquí, desde la mitad del mundo hasta los extremos más lejanos del planeta. Les invitamos a que nos sigan acompañando en este podcast, que va a tener episodios cada 15 días, y también vamos a linkear con obras que han mencionado nuestras invitadas, así es que invitarles a que nos sigan acompañando. Muchísimas gracias y muy buenas tardes, buenos días, buenas noches a todas las personas.